Ok, bueno chicos, esta es la guía de la segunda semana, como pueden ver ahí. Aquí es un archivo para que la hagan en físico, ya sea que la impriman o simplemente no se compliquen. Yo jamás les voy a decir que gasten plata, sino simplemente lo que hacen es que copian en el cuaderno las respuestas de las preguntas, ponen la pregunta, ponen la respuesta y me lo mandan como tal. Ok, esta es una guía que se nos fue facilitada por el Ministerio de Educación en honor a los eventos del 15 de septiembre, ¿verdad? Que es la fecha de la independencia de Costa Rica. Ok, entonces es importante esto para que comprendamos un poco el proceso de la independencia en Centroamérica y en Costa Rica. Entonces aquí vamos a ver un par de cositas, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el objetivo central de la clase de hoy? El objetivo central de la clase de hoy es comprender los procesos históricos que han sentido razón de hacer a la independencia de Costa Rica en 1821, como acontecimientos relevantes para el fortalecimiento del derecho a la libertad. Ok, esto es importante porque vamos a ver un poco, entonces, un poco de historia de Costa Rica, ¿verdad? Y cómo es que la independencia tuvo un impacto en la realidad de nosotros, ¿verdad? Y lo que nos hace como costarricenses. Entonces, ahí vamos a empezar como por algunas palabras claves, ¿verdad? Para trabajar en esto, ¿ok? Entonces, una de las palabras claves que quiero que tengamos en cuenta son esta que se llama proceso histórico, ¿ok? Ahí lo pueden apuntar ustedes en su cuadernito, ¿verdad? Y el asunto de independencia, ¿ok? ¿Por qué es importante estos dos conceptos, verdad? Porque la independencia de Costa Rica no es algo que a alguien se le ocurrió hoy y mañana se dio, sino que es un proceso que lleva muchos años, ¿verdad? Donde hubieron guerras y hubieron guerras, donde hubieron muertes, donde hubo luchas, ¿verdad? Para que la independencia se diera. No en Costa Rica, en Guatemala, en México, en Colombia, en Argentina, se dieron estos procesos y en Europa que lograron, por dicha, al final y al cabo, la independencia de Costa Rica. Entonces, antes de empezar, ¿verdad? Les voy a mostrar lo siguiente, que es un videito eh, que explica la independencia de Costa Rica, su proceso, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Porque, eh, como les decía, la independencia no es un proceso que llegó así porque así y porque eh, y de hoy para mañana. O sea, ciertamente celebramos el 15 de septiembre porque es una cuestión política, pero la independencia de Costa Rica llegó hasta el 13 de octubre, o sea, hasta casi un mes después llegó la noticia de la independencia. Y Costa Rica primeramente dice que sí, después que más o menos, que Costa Rica se independiza de España un mes después, ¿verdad? Entonces, en realidad nosotros deberíamos de celebrar la independencia ya sea el 13 de octubre o los historiadores lo mayor que dicen es que lo deberíamos de celebrar el 29 de octubre o el 1 de noviembre, que es cuando definitivamente se declara la independencia de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en aquel entonces el acta no venía en correo electrónico por un WhatsApp, no, te venía en caballo, en mula, en alforjas, un paquetillo ahí venía hasta llegar acá, ¿verdad? Y en caminos de barro, en esta época está lloviendo, entonces sabemos que hay un barrial, imagínate esas pobres mulas pegadas ahí de camino, entonces eran condiciones muy difíciles, ¿verdad? Y que la noticia llegara, ¿verdad? Y no era algo que la gente estaba como esperando que se diera tampoco, porque como aquí no había guerra, aquí la gente estaba más o menos bien, entonces no era un proceso que a la gente como que le interesara, entonces cuando se llega, pero sí hay una conciencia sobre el asunto de independencia como tal, ¿verdad? Que eso es lo importante tenerlo claro ahí. Entonces vamos a ver este video sobre cómo se fue dando la independencia en el Centroamérica, ¿verdad? Cómo fue llegando, pasando de Guatemala a Honduras, a cada país hasta llegar hasta Costa Rica.
Ok, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, la independencia comienza a gestarse en Guatemala un 15 de septiembre y después se va declarando independencia en cada una de las principales comunidades del resto de Centroamérica. No podemos hablar de los guatemaltecos se independizaron, ni los nicaragüenses se independizaron, ni los costarricenses se independizaron. Tenemos que hablar de eh, en León se independizaron, en Granada se independizaron, en Trujillo se independizaron, en el San Salvador se independizaron, en Cartago los cartagineses se independizaron, porque todavía la conformación de un país como tal no existía en esa época, ¿verdad? Entonces, ahora volviendo al tema, ya vimos que, o sea, que es un proceso que lleva su tiempo, ¿verdad? Solo la declaratoria de independencia, pero vamos a ver cuál es el proceso internacional, o sea, por qué se da la independencia, por qué nos separamos, cuáles las razones contextuales que nos llevan a la independencia ya hace 200, casi 200 años. Entonces, aquí les voy a mostrar un mapita, un mapa de Google Maps para explicarles un poco el contexto internacional, ¿ok? Vamos a ver. Ok, vamos a ver acá como pueden observar, ¿verdad? Costa Rica pertenece a Centroamérica, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos independizamos? Es la primera pregunta, ok, básicamente. Y tendremos que volver hasta la historia de la conquista de América, ¿verdad? Por parte de España en 1492, ¿verdad? En 1492 España, ¿verdad? Comienza un proceso de expansión a nivel internacional, ¿verdad? Buscando nuevas rutas para poder comerciar, ¿verdad? Entonces, un día un mae medio loco, porque no podríamos decirle diferente, dijo que la Tierra era redonda, ¿verdad? A pesar de que el Papa y todos los religiosos decían que no, que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo, porque Dios lo había querido así. Esta persona comenzó a decir, no, la Tierra es redonda, ¿verdad? Entonces, se vino por acá y llegó a esta zona de acá, encontrándose en el camino con América, dándose cuenta de que había otro territorio llamado, al cual le llaman América y que tiene una población y demás. Entonces, Pedro Colón cuando llegó creyó que había llegado, ¿a dónde? Que había llegado aquí, a la India. ¿Ok? A la India. Por eso es que a los indígenas se les llama indígenas o indios, porque se creyó en un primer momento que eran indios, ¿verdad? Porque eran de la India, ¿verdad? Entonces, por eso se llega. Entonces, a partir de 1492 comienza la conquista de toda la región de América, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Y por qué? Sí, porque acá eh, tenían mejores armas, tenían mejor tecnología, pero además trajeron un montón de enfermedades que mataron personas indiscriminadamente. Entonces, ¿qué había en España? ¿Qué había en Europa? En Europa existían los reyes. Entonces, España, el reino de Castilla, tenía un reinado donde el rey era su máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, era el que disponía de la vida y muerte de todas las personas en estos lugares, ¿verdad? Aquí, usted, el rey podía definir si usted se vivía, si moría, si tenía que salir, tenían incluso el poder para los reyes decir que si usted se iba a casar tenía que pasar primero por el rey y eso lo podía hacer el rey porque ellos son los que definen, ¿verdad? En un sistema absolutista el rey dice la ley, dispone la ley y hace lo que le... Y además
no todos son iguales ante la ley. ¿Cómo funciona? Y si usted es un duque, si usted es un marqués, usted tiene menos reglas que si usted es un campesino, ¿verdad? No hay contrapesos políticos. Usted, el rey, puede andar matando gente al descaro que nadie lo puede quitar, ¿verdad? Eso era lo que definía los reinados. Entonces, a partir de 1492, España comienza a conquistar México, toda la región americana, y otros países también se aprovechan para conquistar otros territorios, porque era tan grande que alcanzaba para todo el mundo. Portugal se fue para Brasil, ¿verdad? Pero también hoy hay otras islas en esta zona, ¿verdad? Que son conquistadas por Holanda, por, eh, por Inglaterra. Inglaterra se va a meter en la zona norte, ¿verdad? Que en la parte aquí del este de Estados Unidos, en la parte de Nueva York, ¿verdad? Las Carolinas, Virginia, ¿verdad? Que son lugares conquistados por los ingleses, ¿verdad? Entonces, a partir de acá comienza la conquista de toda América. Entonces, ¿qué es lo que hace España a la hora de conquistar estas zonas? ¿Qué es lo que hace? Entonces, comienza a crear una configuración política diferente. Entonces, aquí tengo un rey que está en España, que ese nunca va a venir a América, pero lo único que le interesa es el oro, la plata, las personas, los esclavos, todo lo que venga y que les genere riqueza, la perla, el añil, el palo de Brasil, el algodón, todos estos productos, el cacao que vengan de América. Entonces, en América cuando viene y entonces crea, bueno, vamos a hacer como una administración diferente, ¿verdad? Entonces, el reino controla todo, pero entonces en América vamos a crear unos reinos más pequeñitos y crea dos que se llama el de Perú y el de México. El de México le llama Nueva España. ¿Verdad? Crea el de Nueva España y el virreinato del Perú. Ese se le llama virreinatos. Después que comienza a crear otros virreinatos como el de Colombia y como el de La Plata en Argentina, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esa es la administración como tal. Para la zona de nosotros, ¿verdad? Nosotros pertenecíamos desde Costa Rica, que llegaba más o menos hasta aquí, o sea, toda esta parte de Bocas del Toro y todas estas zonas pertenecían a Costa Rica, ¿verdad? Eh, Pertenecían al Virreinato de México, ¿ok? Pero entonces además se crea lo que se llaman capitanías generales. Entonces, como es tan grande, se crean dos capitanías. Se crea la Capitanía General de Guatemala. ¿Ok? Esta Capitanía General de Guatemala va a estar encargada de toda la parte de Centroamérica. ¿Con cuáles provincias? Aquí no hablamos de países, llaman provincias. La provincia de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Siendo Costa Rica la más pobrecita, la más alejada y la más arruinada de todos los países, ¿verdad? Estamos de todos estos lugares. Era la más pobre, la que menos gente tenía. ¿Por qué? ¿Por qué los virreinatos se hacían en Guatemala y en México? Porque tenía más oro, probablemente tenía más oro y más plata, pero también era por una cuestión de mano de obra. En Guatemala había mucho más, habían reinos consolidados de población aborigen indígena, ¿verdad? Entonces, ejemplo, en Cuscatlán, ¿verdad? En Tenochtitlán, en México, ¿verdad? Con Cuauhtémoc como el último Moctezuma, como los últimos emperadores de México, ¿verdad? En Guatemala también habían gran población. Costa Rica era más disperso, más pequeñito, la gente no generaba tanta riqueza como demás. Ejemplo, en México entonces se comenzó a sacar plata y después en Perú, cuando comenzaron a encontrar plata, ese el asunto se puso buenísimo para explotar. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, si Costa Rica tenía que hacer algo, Costa Rica era tan pobre que, que le daba cuentas a León en Nicaragua. Entonces, ejemplo, si yo tenía un pleito con el rey, porque ejemplo, estaba enojado porque no tenía los suficientes indios que yo quería, entonces yo tenía que mandar una carta a Cartago. Cartago era la capital. De Cartago a León. De León a Guatemala. De Guatemala
a Nueva España en México y de México a España. Entonces imagínense la cantidad de vueltas para hacer un papel, porque esa era la configuración. Entonces 300 años después, seguía el reino en España, mandando sobre toda la parte Centroamérica y América, un rey que nunca vivió aquí, un rey que no le interesaba si usted se moría, pero lo único que le importaba es que usted, antes de morirse, usted pagara y le diera riquezas para él vivir como rico. ¿Ok? Entonces, estas cosas comenzaron a despertar muchos recelos en Europa y comienzan en Europa en el siglo XVII, estamos hablando de 1700, 1600, en el siglo XVIII, 1700, a hacer críticas contra los reyes. Entonces, lo que llaman la época de la Ilustración, ¿verdad? En Europa, en Inglaterra, en Francia, ¿verdad? Comienzan a personas a decir por qué tenemos que darle, de rendirle cuentas a un rey. El rey, ¿por qué tiene tanto poder? El poder debería estar en el pueblo debería elegir las personas, deberían de haber formas de controlar los abusos de poder de los grandes reyes. Entonces comienza una crítica fuerte hacia los reyes, hacia el sistema y buscar nuevas formas de gobierno donde la gente tuviera poder político y pudiera decidir quién me gobierna y pudieran exigir cambios en las cosas, ¿verdad? Porque es que con un rey, el rey, usted no le puede exigir nada. Incluso usted al día de hoy en España, si usted dice algo ofensivo contra el rey, lo puede meter al bote, incluso hoy. ¿Verdad? Usted le puede pegar cuatro gritos al presidente y probablemente no le pase nada aquí, eh, porque estamos en un sistema democrático, ¿verdad? Entonces, en cambio, en España usted le dice lo que le gritan y usted lo que pone en Facebook se lo dice al rey de España y al rato va a guardar unos días a, a la cárcel. Okay, entonces en el siglo XVII comienza el 18 comienza entonces unas críticas a los reyes, particularmente en Francia, en España, en Inglaterra. Fuertes críticas, digamos, en Inglaterra tuvieron que hacer unos cambios ahí para mantenerlo y demás. Entonces, eso inspiró a que entonces lugares que vivían alejados de los reyes comenzaran a decir, ¿por qué nosotros tenemos que hacerle caso a los reyes? No deberíamos de gobernarnos, no deberíamos de hacer nuestras propias leyes, deberíamos de escoger nuestras propias instituciones. ¿Verdad? Entonces, eso despierta entonces revoluciones en América. Entonces, en el siglo X, a finales del siglo XVII, XVIII, o sea, 1700 y algo, comienzan a surgir revoluciones en toda América. La primera, la revolución de las 13 colonias que lleva a la independencia de lo que conocemos hoy como Estados Unidos, que eran unos cuantos lotecitos que estaban aquí pegados en esta costa, Carolina, Virginia, Pensilvania, Nueva York. Esta zona era la que se independiza. Después vieron que agarraron todo este pedazo, o sea, todo este gran pedazo de acá era de México, se lo quitaron los gringos, se independiza. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos ponen un rey, no, hacen un gobierno con un presidente, con una constitución y con división de poderes, ¿verdad? No ponen un rey, sino que ponen más bien un presidente que se elige cada cierto tiempo, hacen una constitución, hay división de poderes y demás. ¿Ok? Ese es el detalle. Después, en 1801, Haití, la colonia francesa más rica de toda Francia, Haití producía más plata que todo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica juntos. O sea, probablemente hacía el doble de plata en un año que todos estos juntos. Entonces era sumamente rica, se rebela y se independiza. Entonces, en 1810, 1811 comienzan entonces revoluciones en México, en La Plata, y en Colombia contra la corona, ¿verdad? Entonces, de hecho, en 1900, el año, hace 10 años más o menos, están celebrando el bicentenario en los países como en Colombia, en Venezuela, ¿verdad? Celebran la independencia de España, ¿ok? Entonces, pero es hasta 1821 que
llega la independencia a Costa Rica, ¿verdad? Entonces ya vimos que no es que algo que surgió así sobre la nada. Vimos que hubieron revueltas, guerras en México, en Colombia, en La Plata. Se inspiraron en lo que hicieron en Haití, se inspiraron en lo que estaba haciendo Estados Unidos, ¿verdad? Y también lo que pasó en Francia en 1789 con la Revolución Francesa, donde crea la, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿verdad? Donde dice que ellos tienen derecho a agrupaciones políticas, a libertad de prensa, a libertad de expresión y a elegir a sus representantes como tal. Entonces, todo esto llevó que entonces los países se motivaran a decir, no, yo no quiero un rey, yo quiero un gobierno autónomo. Entonces, el 15 de septiembre de 1821, Guatemala, en Ciudad de Guatemala, que está aquí, comienza, comienza y con algunos representantes de los ayuntamientos que habían, que Talcenalgo, Chimaltenango, Antigua Guatemala, por decir ejemplo, Chiquimula, eh, firman el acta de independencia y después comienzan poquito a poco a, a declarar independencia. Entonces aquí viene Ciudad de Guatemala, después viene que a Departamento de Gracias, que a El Salvador, después que se va para Trujillo, y después llega a León, después llega a Costa Rica, llega a Cartago y se declara la independencia. ¿Ok? Entonces ese es el proceso antes de la independencia y que explica por qué llega la independencia. Entonces ya después, porque llega a Costa Rica, no estamos hablando es que los costarricenses no. San José tenía una idea de independencia, Cartago tenía otra idea de independencia, Heredia tenía otra idea y Alajuela. ¿Ok? Incluso entonces Nicoya también firma el acta de independencia porque Nicoya era un territorio apartado de Costa Rica como tal, ¿verdad? No pertenecía a Costa Rica, sino que era una sección autónoma que venía desde esta zona de Paquera, Cóbano, Lepanto hasta Liberia. Entonces, ¿qué pasó? Que esto llevaría a conflictos después que la guerra entre el Cartago y la Liga, la guerra de Chomogu, donde San José le quita la capitanía a Cartago en 1823. Entonces, esto fue dándose la configuración ya de Costa Rica como tal, ¿verdad? Y entonces hay una serie de actos que llevan a la consolidación. Y entonces podemos hablar que Costa Rica comenzaron a decirse que habían costarricenses hasta 50 años después, hasta 1850, 1860, que ya se comienza a hablar, la gente no, ya no hablaba de josefinos y Cartago, sino ya se comenzaba a hablar de costarricenses como tal. Ese es el proceso de independencia y ese es el contexto externo que se ve en la guía que vamos a analizar. Entonces, okay, acá lo primero que les va a pedir entonces es, bueno, aquí vienen unas lecturas que por favor las hagan. eh, Hagan la lectura, van a preguntarle sobre la firma del acta de independencia, ¿verdad? Algunos factores explicativos ahí que pueden ver. Ahí viene algunos videos, creo que los pueden ver si quieren, pero no es problema. Y un poco sobre la historia, ¿verdad? Sobre tal. Entonces, lo primero que les van a pedir es hacer un diccionario pictográfico. ¿Qué significa un diccionario pictográfico? Básicamente lo que van a hacer es definir una palabra y ponerle una imagen que explique esa palabra. Entonces, la primera práctica que les van a pedir es subrayar aquellas palabras que no conozca, ¿verdad? Entonces, este es un extracto al himno patriótico del 15 de septiembre. Aquí hay muchas palabras que no todos manejamos, ¿verdad? Ejemplo como menguados, como nervudo y pujante, como déspota, inocuo, opresor, como ruines, esbirros, como ocio. Son palabras que en realidad casi nunca de la gente, abyección, son palabras que casi no se utilizan, ¿verdad?
Entonces, lo que van a hacer aquí es primero agarrar unas cuatro palabras, definirlas, la buscan en internet o le piden a alguien que se las explique y ponen. Entonces, ¿qué significa menguado? Entonces, menguado es como un sinónimo de perezoso o poco valiente o poco persona que huye ante cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ponen una foto o hacen un dibujito sobre alguien huyendo, alguien con temeroso, alguien cobarde, ¿verdad? Entonces me hacen unos cuatro acá. ¿Ok? Y después viene entonces estas preguntas. Les van a decir entonces cuál debe ser la actitud de costarricense ante cualquier déspota y no opresor. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cómo reaccionar contra alguien si no sé qué es déspota, si no sé qué es inocuo y si no sé qué es opresor? Entonces, esas palabras las tienen que buscar. Profe, Entonces me van a responder eso. Sí, dígame. ahí entonces lo del diccionario pictórico, lo que hay que hacer es como poner 4 palabras nada más, ¿o cómo es? Sí, No entendí. escojan cuatro, No es cuatro, todo, digamos, no es todo el abecedario, son las palabras que uno escoja nada más. sí, las que escojan. Y ven que ese espacio es muy pequeño, entonces escojan nada más cuatro. Escogen cuatro y me definen las cuatro y me pegan una imagen de algo. Pueden pegarme una imagen que Profe, recorten en un periódico o pueden dibujarlo si se quieren, me no pegó. importa. Ese es el menor de los problemas. No lo ¿Ok? escucho. Pero sí es importante que peguen la imagen. Entonces aquí vienen estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la respuesta contra cualquier acto de atropello a sus derechos como ser humano? ¿Cuáles retos Lo considera perdimos, que yo tiene creo. Costa Rica en la actualidad, ¿verdad? Que atenten contra la Lo libertad. perdemos. ¿Aló? Yo creo que sí, yo estaba escuchando, pensé que era el internet el Ah, profe. sí, dígame. Igual, no sé si esas palabras hay que sacarlas del himno o de dónde se van a sacar. No, no, Sí, él dijo algo que había que sacarlas del himno. Es que un diccionario pictórico lleva todo el abecedario, por eso yo le pregunté. sí, no, no, pero no van a hacer todo el diccionario. Solo me van a escoger cuatro Es palabras 4 del las que himno uno entienda. que ustedes no entiendan. O sea, la idea es que aprendan Ok, algo con esas ok, ya ahora palabras se entiende. y ponen entonces menguado, ayección y opresor, déspota. Me lo definen y me le pegan una imagen, nada más cuatro, para que no hagan tantos. En realidad no necesito que hagan tanto. ¿Ok? Después vienen estas preguntas que van a hacer en esta segunda parte. La tercera parte, entonces, les va a pedir que hagan esta lectura como tal y les van a pedir entonces que completen estas preguntas, ¿verdad? Como tal. ¿Qué es ser peninsular? ¿Qué es ser criollo? ¿Qué es clase dominante? ¿Y qué es independencia? Entonces, a partir de eso, van a pedirles que hagan una explicación de la importancia de la independencia en Costa Rica. Y después un ensayo, que es pequeñito para esta zona según estas otras preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Porque la idea no es ponerme a decirles cada una de las preguntas y qué es lo que tengan que hacer. Léanse la pregunta, siempre que vayan ahora que lean eso, el celular sirve para buscar materia. Entonces, ponen, no entienden una palabra, por más sencilla que sea, métanse en Google, ¿qué significa déspota? ¿Qué significa intransigente? Significa ruin? Póngala, no importa, edúquense solos. Para eso sirve el celular, no solo para que vean videos en TikTok. ¿Ok? Entonces, y entonces para que hagan las preguntas. Entonces, vean las preguntas, las escriben. Entonces, la otra semana, cuando tengamos clases, entonces nada más entonces la otra semana lo que vamos a hacer justamente es que ustedes dicen, profe, vieras que no entendí, ayúdeme aquí. Entonces, yo les ayudo con la práctica como tal. Pero sí les voy a advertir lo siguiente. Con todo el respeto y cariño que les tengo, yo de hoy a las 9:30 de la noche hasta el lunes a las 3 de la tarde no respondo mensajes. O sea, de nada, de absolutamente nada. Que no han tenido tiempo, que se han atrasado.
Chicos, yo por fechas no les no es necesario que me pongan un mensaje el domingo a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana, por más buenas intenciones que tengan, diciéndome, profe, no te he podido mandarle los trabajos. O sea, no. Y porque nosotros estamos sacando el tiempo y el espacio para explicarles a ustedes. Entonces, no se vale que paso todo el día mandando mensajes y que el único día que me puedo despejar me pasen mandando mensajes. Ahora, el fin de semana tuve como 35 mensajes entre domingo y lunes. Entonces, sí es, o sea, yo entiendo que tal vez tenga más espacio y todo, pero yo por lo menos estoy subiendo las clases grabadas. Todo está en Teams para que lo puedan ver. Está la materia, está la explicación, están las notas, están los videos incluso de apoyo, que todo está en Teams para que se puedan apoyar. Y son las clases cuando nos entonces, o si no el chat entre semana, con mucho gusto. Si no tengo mucho que hacer en el día, les puedo responder. Y si no en la clase, en la noche, cuando estamos aquí, me pueden, profe, no entendí esto, profe, lo otro, aquí, pam, le respondemos, los llamo, les hago una videollamada, hacemos la videollamada de la clase con mucho gusto, pero entonces aprovechemos los espacios, porque sí es muy desgastante estar cayendo mal y dejarlos así como esperando una respuesta el fin de semana, porque no vamos a responder. ¿Claros están? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, Todo profe. claro. bueno, entonces léanse la materia y entonces en la otra semana que tenemos clase con ustedes tengo el, entonces tengo hasta el otro martes. El otro martes vemos la guía de cívica, que también es la misma temática sobre historia de Costa Rica, solo que tiene que ver un poco más con valores. Y entonces vemos eso, la de cívica, y entonces de hoy en 8 son preguntas Aguanto, sobre las dos guías. ¿Aló? Ok, sí, entonces el otro martes vamos a explicar sobre las guías de cívica y la semana siguiente vamos a ver sobre de hoy en 8 si tienen dudas sobre la práctica, ¿verdad? Para que usted diga, profe, no entendí, me falta esta pregunta, ayúdame aquí, con mucho gusto les estamos ayudando con eso.